Muy bien, aquí nos encontramos otra vez. Saludos para todos. Como siempre, una alegría, un placer, una oportunidad podernos comunicar a través de estos medios y en especial para una tarde como hoy compartir ese mensaje precioso que nos ha dejado Dios a través de su palabra. Bueno, para el día de hoy pensaba como en qué título ponerle a la enseñanza del día de hoy. Y le puse este título, vamos a ver cómo suena. Dice, el origen de tus problemas. ¿Cuál es el origen realmente de los problemas que normalmente los seres humanos llegamos a tener? Pero primero vamos a orar. ¿Qué tal si allá en su casa tú te pones en estado de oración y dices, Señor, gracias por esta tarde, gracias por este día. Colocamos delante de ti este tiempo y creemos que tú estás presente y que tú nos ayudas en la meditación de tu palabra, de tal manera que podamos escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Como les dije, meditaba en estos días acerca del título. Y fue que esta semana fue una semana también de meditar acerca de este tema que es los problemas o las dificultades que los seres humanos continuamente tenemos. Es claro que cuando uno va a la Biblia se encuentra una explicación allá en el libro de Génesis, de eso hemos hablado también con anterioridad, de cómo el ser humano tenía una vida sencilla, perfecta, hasta que toma una decisión que la Biblia menciona equivocada, y fue dejar de escuchar a Dios y escuchar otras voces. Y a partir de ahí, creo yo, como la Biblia enseña, la vida del ser humano cambió y tomó otro rumbo. También hemos hablado de cómo pues Dios a través de Cristo Jesús ha venido a redireccionarnos y a mostrarnos también el camino que se debe seguir. Y es ahí donde nos encontramos con su palabra. Y la palabra pues es la que nos muestra ese camino y nos da la directriz por donde debemos caminar. Sin embargo, la Biblia como libro y como instrumento que Dios nos entregó, es un libro que también tiene la particularidad de hablar de todas las cosas, y por eso es importante también aprender a leerla y a estudiarla. Uno nota que con la Biblia algunas personas pueden tomar algunos versículos y fundamentar como su vida solamente en una parte y pueden descartar la otra, y eso es algo en lo que hay que tener cuidados. Por eso uno debe estar continuamente en la meditación, en la lectura, en el estudio de la palabra, porque ella es y es el instrumento que Dios nos dejó para guiarnos. El origen de tus problemas, ¿dónde está? El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14, nos dice, ¿de dónde viene la tentación? Podríamos también decir, ¿dónde vienen los problemas? Santiago nos dice, cada uno es tentado cuando de su propio corazón, la concupiscencia, los deseos que nacen del corazón, estos toman y nos atraen. Podríamos decir de una manera más literal, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es una atracción ejercida. Pero fíjese, no es de algo que está afuera, algo externo, sino es algo que está aquí, adentro, interno, en mi corazón. Jesús también lo expresó y dijo, es que del corazón es que salen los malos deseos. Jeremías capítulo 17 también dijo, es que engañoso es el corazón y perverso en gran manera, ¿quién lo conocerá? Todo esto nos muestra dónde se origina realmente los problemas. Se originan dentro de nosotros mismos, aquí en nuestro corazón. Entonces, cuando uno va a lidiar con un problema,
Normalmente suele uno caer en creer que este viene de afuera, que fue algo que se generó exteriormente. Y la verdad, y de eso es el tema de hoy, debemos a través de la palabra entender que el problema realmente se origina dentro de mí. La manera como mi corazón está deseando las cosas. La Biblia también dice, haciendo con respecto a los deseos un comentario, dice que el hombre no se sacia de ver y de desear las cosas. Otra de las cosas que meditaba esta semana tenía que ver también con la insatisfacción que hay dentro de los seres humanos, que no los deja tener paz o tranquilidad, porque siempre están mirando aquellas cosas que no tienen, que tuvieron o perdieron, o que desearían tener. Y esto les produce también un malestar, y ese malestar, ese deseo de cambiar esa situación, en ocasiones lo lleva también a generar o a meterse en más problemas. Como para dar un ejemplo al respecto, es aquella persona que desea tener o comprar algún artículo, cualquiera que éste sea, y va y mira sus bolsillos o sus finanzas y se da cuenta que no tiene los recursos, pero como está el deseo en su corazón de adquirir o de tener, puede tomar la decisión de decir, pues voy a asumir un préstamo, voy a hacer un crédito, y va y se embarca, como decimos, va y compra, y después, si no llega a tener los recursos para poder cancelar, ahí empieza a tener un problema. El problema no se originó en que no tenía, el problema se originó en el deseo que había en su corazón de tener. Un deseo tal vez simplemente por el hecho de satisfacer un gusto o tal vez por un capricho. Cuando uno evalúa este ejemplo, este nos ayuda a entender cómo es que opera lo demás. Todo originado en el corazón. Aquí es donde nace ese deseo. Cuando uno mira la Biblia allá en Génesis, también ese pasaje bíblico, cuando el hombre y la mujer tomaron la decisión equivocada, nos da ese ejemplo. Cuando Eva está allá mirando lo que conocemos como el fruto prohibido, y la serpiente le habla y le dice, ¿por qué no tomas el fruto y lo comes? Y Eva contesta y dice, no, porque Dios dijo que no hay que comerlo ni tocarlo. Ahí es cuando la serpiente le dice, no, lo que pasa es que cuando usted coma de este fruto, usted será como Dios. Al mirar esto, notamos cómo la serpiente logra colocar en el corazón de la mujer, o había en el corazón de la mujer también un deseo. ¿Por qué no cambiar esto? ¿Por qué no que esto sea diferente? Lo que hace la serpiente es como mostrar esa realidad en ella y le dice, pues si accedes a este fruto, serás como Dios. Y ahí en ese momento es que la mujer decide acceder y tomar el fruto. El deseo, ese deseo que está en el corazón, cuando uno mira la Biblia, cuando uno mira la misma historia, se da cuenta que es la que genera todos los conflictos y los problemas. Cuando los hombres y mujeres desean tener, desean hacer, tienen en sus corazones también conflictos. ¿Qué no decir cuando hay deseos de venganza, deseos de hacerle daño a otras personas? También cuando en el corazón hay heridas, hay vacíos. Todo esto es lo que genera el problema o la complicación. Y por eso nosotros tenemos que aprender siempre a mirar no tanto hacia afuera, sino hacia adentro, hacia nuestro interior. Y eso es lo que viene a hacer Jesús. Jesús vino a mirar la condición del ser humano y a darle una respuesta. Cuando uno ve el ministerio de Jesús, ve que Él se enfoca en hablar y dirigir sus enseñanzas
que vayan directamente al corazón de las personas. Es verdad que Jesús hacía milagros, tales como alimentar a las multitudes, a las personas, milagros como traer sanidades a los que estaban enfermos, pero su mayor tiempo y dedicación era hablar y enseñar, una enseñanza que llegara al corazón. Allí era donde Jesús se centraba y de esa manera hacía mostrar la condición de los seres humanos. Los fariseos en especial, que la Biblia cuenta que se mostraban furiosos, se mostraban confrontados con lo que Jesús les decía, es una de las respuestas que nos da la palabra cuando uno es confrontado en su corazón. Y nombro al fariseo porque aparentemente el fariseo hacía las cosas correctamente, seguía unos lineamientos y él creía que las cosas que él hacía estaban de manera correcta. Pero cuando Jesús viene y confronta lo que hay en su corazón, el deseo de su corazón, esto a un buen número de personas de este sitio, de estas personas que ejercían esta labor, pues no les gustaba. Pero cuando uno ve todo el desarrollo de la historia de Jesús y el por qué Jesús termina en la cruz, ve uno que también es el resultado de no haber logrado entender o aceptar el mensaje que Jesús traía. Por eso terminó Jesús siendo crucificado. Y estoy hablando aquí primeramente en estos términos humanos, de cómo es que opera el corazón. Cuando no le gusta algo, cuando esto lo confronta, entonces dice, mejor desechémoslo, quitémoslo, porque esto lo que hace es estorbo y no va conforme al deseo de mi corazón. La Biblia también nos enseña cómo a través de la historia del pueblo de Israel, esto mismo también se presentaba. Siempre Dios venía a su pueblo y lo confrontaba y le decía lo que hay en tu corazón. Y este pueblo lo mostraba yendo y haciendo cosas que no tenía que hacer. Venían las consecuencias posteriores y después de que estaban metidos en los problemas, ahí volvían a acudir a Dios y a decirle, por favor, ayúdanos. Y Dios volvía y le decía, pero ¿por qué no haces lo que se te está diciendo? Y sigues empeñado es en hacer lo que hay en tu corazón. Esto que les estoy hablando, que está en el corazón, es lo que realmente hace daño. Jesús también lo dijo en otra oportunidad diciendo, no es lo que entra lo que me contamina o me hace daño, sino es lo que sale de mí, lo que lastima o hace daño a los demás. El problema entonces, como lo hemos venido diciendo en esta tarde, está dentro de mí. Y Jesús vino a mostrarlo, a que los seres humanos lo puedan ver y decir, ok, ahora logro entender, ahora logro ver que el problema está en mí. Y ahí es cuando el mensaje de Jesús y la obra de Jesús empieza a ser revelada a nuestras vidas. Ahí es cuando somos confrontados y llevados a que podamos mirar esa maldad que hay en mi corazón, ese deseo que está en mi corazón, ese pecado que está dentro de mí. Y Jesús diciéndonos, y ahí está, y este les causará daño, mas yo he venido a enseñarles el camino. Y es ahí cuando hace su obra de redención y entrega su vida en la cruz. Y es cuando nos invita a que entendamos y recibamos su mensaje y su obra, la cual Él hizo por nosotros allá en esa cruz. Una de las primeras declaraciones que hemos venido confesando ya hace varios años, dice, por el poder de la sangre de Cristo Jesús, yo he sido redimido. Jesús me ha comprado, me ha rescatado. ¿De qué me ha rescatado y me ha redimido Jesús? Del poder del pecado, de ese pecado que está dentro de mí, de ese deseo de mi corazón. Jesús ha venido a redimirme, a sacarme de esa opresión. ¿Cómo? Cuando yo la logro identificar, cuando logro ver que eso está dentro de mí, entonces ahí comienza el camino de liberación, de redención para mi vida. A veces uno escucha personas decir, es que Dios lo que quiere es que uno siga una cantidad de reglas y de normas y la vida debe ser más una vida de libertad. Y lo estamos viviendo con esta pandemia.
Hace poco aquí en Colombia cambió el momento que estábamos viviendo de una cuarentena un poco más estricta, o que ya no podíamos salir de nuestras casas cuando quisiéramos. Y ahora, a partir de hace pocos días, ya se abrieron las puertas y se nos dijeron que podíamos salir prácticamente cuando quisiéramos. Pero lo que empieza uno en ocasiones a ver es que los seres humanos creen que están como metidos en una jaula, y que lo que sucedió fue que les abrieron la puerta y entonces salen despavoridos. Y no entienden que no es un tema de que los demás le están diciendo que no haga, sino es un tema que cada uno debería tomar conciencia de sí mismo. Si eso se lograra y todos los seres humanos tomaran conciencia de sí mismos, de que en él hay un problema, de que en él es donde se originan los problemas, entonces los seres humanos de manera individual tomarían sabias decisiones. Pero no es así. Ellos no pueden ver eso y creen que el problema está afuera. Entonces creen que son las normas, son las diferentes restricciones que hay que no les permiten vivir, sin darse cuenta que ese no es el problema. El problema está dentro de mí. Y Jesús vino a eso, a resolver eso, a pagar un precio por ello. Sin embargo, eso no quiere decir que cuando uno tiene esa confrontación con Jesús y tiene esa revelación, se van a acabar los problemas. Todo lo contrario, antes Jesús nos advirtió y dijo: mientras usted esté en este planeta Tierra, el mundo traerá aflicción sobre su vida, porque hay un bombardeo continuo. La Biblia por eso también habla de ese enemigo que dice que estará ahí rondándonos, buscando a quien devorar. O cuando Jesús dijo, es que el enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir. Siempre estará allí a este personaje conocido también como el tentador. No porque tenga el poder de hacernos daño, sino tiene como la capacidad, tiene la sagacidad de hacernos desviar para volver otra vez a caer en el error y caer en el deseo del corazón, de un corazón engañoso, de un corazón que tiene deseos no correctos, basados tal vez en conflictos no resueltos, en vacíos que se han tenido. Otros más perversos, con deseos de venganza, de destrucción, la envidia y tantas otras cosas más. Y es que el corazón, en él está todo ello. ¿Debido a qué? A causa del pecado. Entonces, cuando Jesús viene, trae la revelación y nos dice: ten cuidado. Por eso la Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. En estos días compartía eso. ¿Qué está diciéndonos Dios en este tiempo que estamos de pandemia aquí en Colombia? Nos está diciendo: sigan guardando prudencia. No caigan en el error de creer que esto ya desapareció. No, sean prudentes. No se confíen. Es lo que la Biblia dice. El que cree estar firme, mire que no caiga. Hay que tener cuidado, porque engañoso es el corazón. Hemos hablado también durante estos días, a través de diferentes enseñanzas, que siempre tenemos que tener esa capacidad de estar mirando hacia nosotros mismos. Ahí es donde siempre encontraremos una respuesta acertada para confrontar el problema y también para poder solucionarlo. Si seguimos mirando hacia afuera, el problema va a seguir existiendo y va a seguir causando daño. Si miramos hacia adentro, entonces viene Jesús a través de su obra de redención, lo que Él hizo por nosotros en esa cruz, y comenzará a traer una solución a nuestras vidas. Un ejemplo muy sencillo, muy práctico, para que podamos seguir entendiendo esto. Es como el caso del perdón. Las personas dicen: yo no perdono. ¿Por qué? Porque la otra persona me hizo mucho daño, y no se da cuenta que al no perdonar, la persona que más está sufriendo es ella misma, la que no perdona. Pero él cree que al no perdonar lo que está haciendo es daño a otra persona, cuando la otra persona en ocasiones ni enterada está de lo que el otro está sintiendo por él. Tal vez una mala mirada, algo así, pero nada más. Sencillo. Si yo veo que eso está dentro de mi corazón, dice la palabra y dice Jesús, pues lo único que tú tienes que hacer es perdonar. Perdona. Sé consciente de esa situación, perdona y libérate de ese problema.
Es como cuando una persona no le cae uno bien, como decimos popularmente. Y cada vez que tiene uno la oportunidad de estar con él, uno se siente incómodo, hay como un rechazo y dice, esta persona no me cae bien, es como fastidiosa para mí. Y dicen, el problema es el otro que está ahí. Cuando la solución no es esa, no es desaparecer al que me cae mal o a la persona con la que puedo tener algún conflicto, sino que yo soy el que lo tengo que resolver. Tengo que mirar a mi corazón, tengo que mirar qué es lo que está ahí, qué es lo que está generando. Ir a la palabra, ir a Jesús, Él vendrá, recibiré su perdón y de esa manera también yo seré liberado. Y de esa forma es como Jesús viene a operar para traer una liberación, una sanidad interna que es la que todos necesitamos. Así que por eso les estoy diciendo en esta tarde, ¿cuál es el origen de nuestros problemas? Está dentro de nosotros. Ahí donde se originan todas las insatisfacciones, se originan esos deseos de venganza, esos deseos también en ocasiones de no querer hacer nada, de desilusión y demás, esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos, todo se origina ahí. Y la clave está, cuando vamos a Jesús y vamos a su palabra, que Él y ella vengan sobre nuestras vidas y nos liberen de esa opresión, porque eso que está en el corazón en ocasiones se convierte en eso, en una opresión. Hay personas que sufren porque desean cosas, no las logran obtener, entonces viven con esa insatisfacción, viven con ese vacío, viven con eso dentro de ellos. Y ahí caen en ocasiones en amarguras, caen en tristeza, caen en una sensación de sentirse fracasadas, de sentirse infructíferas, de sentirse que no han podido realizarse. Y algunos, como decimos, ya tiran la toalla y dicen, esto no se logró. Y dicen, entonces asumiré una vida de frustración, y cuando tienen hijos entonces descargan su frustración en sus hijos y presionan a sus hijos para que hagan lo que ellos no pudieron hacer, y cuando los hijos no lo hacen entonces vuelven y caen en una segunda frustración y viven de frustración en frustración. Y por eso la Biblia dice que hay como una especie de maldición de generación en generación. Por eso cuando viene Jesús también viene a liberarnos de ello. Entonces quita esa opresión de nuestras vidas para que de esa manera también nuestras generaciones, de ellas sea quitada esa opresión. Ahora que uno mira a sus hijos, pues uno siempre desea lo mejor para sus hijos y desea que crezcan, que logren grandes cosas, y si en algún momento uno como que ve que no lo logran, entonces, como les digo, viene la opresión, viene la acusación. Pero cuando viene Jesús, Él nos enseña que nada de eso tiene por qué estar ahí. Que yo soy liberado, que yo he sido perdonado, que he sido redimido, y de parte de Dios no hay ninguna condenación contra mi vida. Lo que hay de parte de Dios es una aceptación, un conocimiento de quién soy yo. Entonces ahí, cuando eso viene a mi vida, mi corazón sufre entonces una transformación por el poder que hay en esa acción de la obra de Cristo sobre mi vida y la revelación que trae su palabra. Por eso, la redención, la obra de Cristo en la cruz es la solución para nosotros, es la respuesta, y es lo que tenemos que estar meditando y contemplando continuamente. Jesús lo dijo, escudriñen las Escrituras, porque ahí está la revelación para tu vida, ahí donde tenemos que ir. Como les he dicho en estos días, pues uno mira el noticiero, ve cómo está la situación, que las cifras, que por aquí, que por allá, pero al libro, a la noticia, por eso la Biblia también es conocida como las buenas nuevas, las noticias frescas, a ella es a la que hay que ir continuamente y meditar en ella de día y de noche. Dios le dijo a Josué, y meditarás en esta palabra y lo harás de día y de noche. Si nosotros aprendemos eso y estamos yendo siempre a la revelación y estamos siempre yendo a la redención de Cristo, entonces estamos viviendo en la verdadera libertad que Cristo ofrece a los seres humanos, donde ya no estaremos dependientes de aquellas cosas externas, sino estaremos encontrando soluciones que se originan dentro de mí, que se empiezan a solucionar aquí en donde realmente se originan los problemas, que es aquí en mi corazón. En las relaciones de pareja, para dar otro ejemplo, también pasa lo mismo.
Ya lo compartíamos también en una reunión anterior, de cómo empiezan a haber los conflictos, porque el uno al otro comienzan a exigirse y decir, es que lo que tú tienes que hacer es esto, y el otro dice, no, y lo que usted tiene que hacer es esto. Y se forman esos conflictos y empiezan en relaciones que comenzaron siendo amistosas, en ocasiones se vuelven ya tensas y vienen desilusiones del uno y del otro, porque el otro no está cumpliendo mis expectativas o porque el otro no está haciendo lo que a mí me parece que tiene que hacer, y vivimos en un conflicto. Y eso lo escucha uno continuamente en las consejerías que hace con parejas, es que el otro, es que el otro, es que el otro, cuando uno tenía que decir, es que yo no entiendo, es que yo no puedo comprender, es que yo no puedo ver. Y cuando uno comienza a mirar hacia adentro, y por supuesto guiado por la palabra y por la obra de Cristo Jesús, ahí sí se comenzará a encontrar una solución a mis problemas. Y como les dije, esto es personal. Hablamos de Jesús, de un ser que ha impactado el mundo entero. Prácticamente en el mundo se conoce de Jesús, pero Jesús es un ser personal y Él ha venido a traer una solución a individuos, no a masas, no a gremios en general, sino a personas uno por uno. Me gusta lo que dijo un predicador tiempo atrás: si tú fueras el único ser humano que estuviera en este planeta Tierra y necesitara redención, Jesús hubiera venido por ti a entregar su vida para que tú pudieras recibir la redención. Y ese es Jesús. Jesús vino a hacer un trabajo interno, personal, profundo contigo. Lo hacemos cuando meditamos en su obra, lo hacemos cuando estamos meditando en su palabra. En un mundo como este, que mientras estemos acá, nos estará bombardeando, nos estará llenando de ideas, para que en nuestro corazón se despierten deseos, se despierten anhelos, sean de nuestro pasado, de nuestro presente o de nuestro futuro, se levanten insatisfacciones, se levanten, se vuelvan a despertar o se alimenten amarguras o deseos de venganza o cosas similares, o permitamos sentimientos de pereza, de quietud, donde hayamos perdido la fuerza, el deseo o las ganas de hacer diferentes cosas. En fin, la lista es grande y no se puede enumerar todo, pero solo menciono algunos. Cuando uno está con Jesús y cuando uno está con su palabra, continuamente tiene la solución a ese problema que quiere generarse o se origina en mi corazón. Por eso tengo que aprender a meditar en Dios, a meditar en su palabra. Como dice ella, estar quietos y conoced que yo soy Dios. O como compartíamos ayer con mi esposa, otra parte de la palabra, a deleitarnos en el Señor, a estar quietos. ¿Qué es lo que creo que Dios nos está hablando a nosotros en particular, sus cristianos, sus hijos, en este tiempo de pandemia? Que estés en tu casa, que medites, que mires tu familia, que mires hacia adentro, que mires hacia ti mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Tal vez estabas agitado, afanado. La gente sigue afanándose por lo que tiene que comer, por lo que tiene que vestir. Yo vivo en una casa a las afueras de la ciudad y veo pasar los pajaritos. Hablábamos con mi esposa ayer eso, y ella me decía, yo los veo gorditos, panzoncitos y bonitos, en verdad, que todos los pájaros que uno ve son hermosos, sus colores, la manera como vuelan, la manera como son. Y los mira uno y inmediatamente se acuerda uno de la palabra de Jesús que dice, mira, si yo cuido a estos pajaritos, ¿cómo no cuidaré de sus vidas? Y también mirábamos los jardines que tenemos allá y veíamos esas flores, lo hermosas que son. Y la Biblia otra vez viene y nos dice, miren las flores, si yo las visto de esa manera, ¿acaso no los podré vestir a ustedes también? Pero la gente se enfrasca en cosas y quiere tal vez cosas costosas o desea lo que otro tiene y entonces cae en esa envidia, y así sucesivamente vienen todas estas situaciones. ¿Qué decir de las mujeres? ¿Qué decir de los hombres que somos tentados, confrontados también con esos deseos, esas ganas, esos anhelos? Y eso lo único que trae son sentimientos de frustración, de insatisfacción, y eso nos lleva en ocasiones a meternos en problemas. Por esto voy terminando. Hace un tiempo atrás que yo conocí a un joven,
trabajaba como mensajero o algo así y ganaba el mínimo. Y yo lo miraba y él me decía, cada vez que yo recibo mi salario, lo que hago es comprarme la ropa más fina, el jean más costoso, los zapatos de marca. ¿Y por qué haces eso? Y dice, porque hay que estar a la moda. ¿Cómo así que hay que estar a la moda? O sea, te gastas todo lo que ganas solo por ese hecho de que estar a la moda, tal vez por sus amigos, por el medio en donde estaba, simplemente por un deseo no satisfecho o un deseo que quería satisfacer sin poder contemplar el panorama en general. Así es como se originan los problemas. Por eso la gente termina con problemas financieros, con problemas en la familia, incluso cuando estamos como cristianos también con problemas con Dios, porque aparentemente Dios no hace lo que uno le está pidiendo. La Biblia dice, pídeme y yo te daré, pero no me está diciendo, pídeme que yo te voy a dar todo. No, pues uno cumple con ir y pedirle, decirle, Señor, mira esto, lo otro, y Dios dirá esto sí, esto no. Y uno también tiene que aprender esa clase de relación con Dios, donde Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y aprender a tener esa clase de comunicación con Él, donde Él sabrá qué es lo mejor para nosotros. Todo en el corazón. Este es un llamado a que entendamos que lo que tenemos que solucionar está aquí en nuestro corazón. Aprovecha todo este tiempo. Si ya, pues por supuesto, estás trabajando y haciendo tus actividades, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para meditar, siempre hay tiempo para estar quietos, siempre hay tiempo para deleitarnos delante de Dios, no pensando en lo que no tienes, en lo que desearías, sino mejor pensando en Dios, pensando en la obra que Cristo hizo por ti en la cruz, pensando y meditando en la palabra, porque ella es la que tiene la respuesta para tu vida. Y terminemos con lo que dice Eclesiastés, creo que es el capítulo 7. Salomón dice, Dios creó al hombre de manera perfecta, pero el mismo hombre es el que busca y se complica. El hombre ha sido creado perfecto, pero él mismo se complica. Y si miramos el ciclo de la vida, yo creo que tiene razón. Los niños son felices corriendo, felices así anden en bermudas, felices jugando en un charco, felices haciendo sus actividades de niño sin complicarse, disfrutando. Pero en la medida que van creciendo y que aparentemente van asumiendo su vida, comienzan a complicarse. Uno ve a un niño, a una niña relajada, tranquila, sin preocuparse incluso por lo que dirán los demás. Pero ya ve uno a un joven, ese sí ya se empieza a complicar, porque tiene que estar peinado a la moda, tiene que tener la ropa a la moda, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que aparentar, tiene que ser aceptado, y diferentes sentimientos que están en el corazón empiezan a aflorar. La Biblia por eso nos dice, Dios hizo al hombre perfecto, Él se complica. A través de Cristo Jesús volvamos al origen, a esa perfección de Dios, donde Él ya pagó un precio para que no vivamos sujetos a ello y podamos ser sanados y liberados con eso que se genera en nuestro corazón, y es la que hace que se generen también problemas y se nos complique nuestra existencia. Hoy te voy a invitar, coloca tu mano cerca a tu corazón, ora conmigo y dígale, Señor, llévame a meditar y a deleitarme en ti. Llévame a meditar en tu palabra, a entender cada día más la obra de redención que tú has hecho por mí, a entender cada día más la revelación que tú me das a través de tu palabra. Trae esa revelación a mi vida, te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Es una invitación para que sigamos en estado meditación, contemplación, mirando hacia adentro, porque ahí, cuando lo logramos hacer, es que empezaremos a encontrar también una medicina, una respuesta para nuestras vidas. La respuesta, por supuesto, que viene de Dios para nosotros. Los amo, los bendigo en esta tarde. Espero que sigan siendo juiciosos, precavidos, prudentes. Todavía estamos en una situación
donde amerita nuestra prudencia, nuestro cuidado, es Dios también presente, permitiendo y haciendo que toda esta circunstancia se transforme y sea de bien para nosotros. Saludos al liderazgo, a la iglesia y a todos los que han estado en esta tarde y también a los que se conectarán después a través de este medio de comunicación. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde en gran manera.